Que Fernando Sillonis, exgobernador de Ica, quien recientemente se inscribió en el partido Todos por el Perú, le respondió al líder del Frente Amplio, Marco Arana, quien aseguró que los partidos políticos se están convirtiendo en vientres de alquiler. Por otro lado, el Nuevo Perú de Verónica Mendoza confirmó que se une al partido Juntos por el Perú. Hernando de Soto, además, se afilió a Avanza País. Los detalles los vemos de inmediato. El mercado de pases se traslada a la época preelectoral. El próximo miércoles 30 de septiembre vence el plazo para inscribir en los partidos a los posibles candidatos a las elecciones generales del 2021, que primero participarán en los comicios internos. Ante este plazo límite, los grupos políticos aseguran a sus figuras o autoridades con el objetivo de no quedar sin posibilidades. Para el líder del Frente Amplio, Marco Arana, esto genera que los partidos se conviertan en vientres de alquiler, en lugar de cumplir su verdadera función centrada en una ideología. Quiero ser el presidente, se me apareció una estrella y entonces busco dónde inscribirme y entonces uso los partidos como vientres de alquiler. Hoy día me voy con esta organización, mañana con otra y otra pasado, entonces eso tiene que terminar. La respuesta llegó por parte de Fernando Sillonis, exgobernador de Ica, que recientemente se afilió a Todos por el Perú y quien es un defensor de las alianzas de cara a las elecciones. Bueno, eso no ha ocurrido con Todos por el Perú ni remotamente, y la verdad que tampoco en ninguno de los partidos que conversó conmigo y me invitó. Así que eso no es vientre de alquiler, es una invitación clásica, ¿no?, de participar en conjunto, pero ni un centavo de por medio. Precisamente quien acaba de concretar una alianza para poder participar en las elecciones del Bicentenario es el Nuevo Perú, movimiento liderado por Verónica Mendoza. Su secretario general, Álvaro Campana, dio a conocer la unión con Juntos por el Perú y no descartó extender los lazos. Y estamos convencidos de los cambios de fondo que tenemos que impulsar en el país. Es que hemos decidido impulsar este acuerdo político que no se cierra ahí, que buscará también seguramente concretar una alianza con otras organizaciones. El expresidente de la CONFIEP, Roque Benavides, quien se convirtió en militante del APRA en los últimos días, confirmó a través de su cuenta de Twitter que no será candidato en las próximas elecciones, mientras que Hernando de Soto se inscribió en el partido Avanza País y será su candidato presidencial. Así lo aseguró a El Comercio el presidente de la agrupación política, Pedro Cenas. Muy bien, vamos ahora a revisar los resultados que arrojan la encuesta que ha realizado Ipsos Perú sobre el proceso electoral en el que estamos en marcha. Dice la primera consulta: si la pandemia continúa en las elecciones presidenciales del 2021, ¿iría a votar o no? Fíjense, el 55%, es decir, la mayoría, sí iría a votar. El 44% no iría a votar, es decir, que hay un alto porcentaje de la población que no iría a votar. No sabemos si porque cuida su salud, piensa un poco en la situación electoral o de pronto no está interesado en las elecciones presidenciales. No precisa 1%. Revisamos otra de las consultas que se consultaron en esta encuesta elaborada por Ipsos. El horario preferencial. ¿Debería existir un horario preferencial para las personas que son vulnerables ante la COVID-19? Está de acuerdo la mayoría, 84%, en desacuerdo un 15% y no precisa 1%. Es decir, la mayoría está de acuerdo con que se establezca un horario preferencial para las personas que son vulnerables ante esta enfermedad. Votación en estadios, parques, coliseos es la propuesta del nuevo jefe de la OMPE, que se puedan establecer lugares mucho más amplios, como ya ocurre en otros países, para evitar concentraciones en colegios, institutos, universidades. La mayoría está de acuerdo, 83% está de acuerdo con que el proceso electoral se lleve a cabo en lugares mucho más amplios y ventilados, como estadios, parques, coliseos. En desacuerdo, la minoría con 16% y no precisa 1%. Sobre la propuesta también del jefe de la OMPE de pagarle a los miembros de mesa sorteados, es decir, que reciban un dinero a cambio de que estén gran parte del día domingo sirviendo con esta labor. 82% está de acuerdo con que esta labor sea remunerada.
17% está en desacuerdo y considera que esta debería seguir siendo una labor voluntaria y no precisa 1%. Finalmente, sobre la opción de las multas, sabemos que para aquellas personas que no van a votar tienen que pagar una multa. Si eres miembro de mesa, la multa tiene un costo mayor. No cobrar multas a los que no asisten a votar. 71% está de acuerdo con que aquellas personas que no vayan a votar no tengan que pagar multa. El 28% está en desacuerdo con esta opción y el 1% no precisa. Esta es una encuesta nacional urbano-rural realizada por Ipsos Perú por encargo del comercio. Muestra 1.204 personas entrevistadas, fecha 9 y 10 de septiembre del 2020, margen de error más menos 2,82% y un nivel de confianza del 95%. Muy bien, vamos a conversar de inmediato con Percy Medina, representante de IDEA Internacional en el Perú. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Bueno, estamos a menos de una semana ya para que venza el plazo para aquellas personas que desean postular como candidatos a la presidencia de nuestro país, se inscriban a los partidos, según manda el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué le parece a usted hasta el momento el desarrollo de esta campaña electoral que recién está comenzando? Bueno, la campaña todavía no empieza. Si bien es cierto, las elecciones han sido convocadas, todavía no se han seleccionado las candidaturas. Es algo que oficialmente ocurrirá a fin de año. Lo que ocurre es que como la legislación obliga a quienes quieran candidatear a estar inscritos en un partido político antes del 30 de septiembre, ya podemos tener hasta esa fecha una foto más o menos aproximada de quienes podrían candidatear por qué partido. Entonces ya sabemos, por ejemplo, que Verónica Mendoza se ha inscrito en Juntos por el Perú y que ahí habrá una alianza que probablemente la postulará si es que ella gana la elección interna, y así. Hay algunos indicios, pero la campaña empezará a calentar cuando se designen las candidaturas, que será a fin de año, y propiamente en la campaña habitual veloz del verano. De acuerdo, que hay algunas personas que además, algunos políticos que en los últimos días han justamente confirmado sus inscripciones a algunos partidos y podrían ser algunas de las opciones candidateables para abril del 2021, como por ejemplo el alcalde de La Victoria, George Forsyth, que va a ser candidato con Restauración Nacional, un partido que ya ha postulado, que ya tiene experiencia en campañas políticas, pero que no tiene tanta notoriedad a diferencia de otros partidos más tradicionales. George Forsyth, en cambio, es un personaje, no sé qué piensa usted, que ha comenzado a ganar mucha notoriedad como alcalde de La Victoria, pero no sé si eso le alcance para ser presidente del país. Son dos mundos muy distintos, la presidencia que un municipio capitalino. Sin duda. Por lo pronto encabeza las encuestas, efectivamente, pero las encuestas tomadas 9, 10 meses antes son muy distintas del resultado electoral, así que todavía nada está dicho. Habrá que esperar para ver quiénes son los competidores, quiénes están finalmente inscritos en la boleta electoral, y eso se irá determinando, o mejor dicho, una vez que están inscritos, la propia campaña a lo largo del verano irá determinando quiénes entre los inscritos son los favoritos. Hay que tener en cuenta que más o menos el 50% del electorado decide su voto en la última semana. Exacto, y hay un porcentaje también que lo decide el mismo día en la cola o ya al momento de marcar, ¿no? Efectivamente, hay un porcentaje importante que lo decide en las últimas 24 horas, ¿no? Eso ha ido acortándose con el paso del tiempo y hace que las elecciones sean muy impredecibles. Hay que tener en cuenta que las encuestas están autorizadas de ser publicadas hasta una semana antes, de tal manera que en los últimos 7 días, en la práctica, no hay información confiable sobre cómo están asignándose ese 50% de indecisos que podrían haber sido registrados en la última encuesta. Y eso le da a la elección un nivel de incertidumbre muy grande, ¿no?
Claro, claro. Bueno, otro de los perfiles es Fernando Sillones, ¿no? El exgobernador regional de Ica, que fue por Fuerza Popular, pero que ahora se ha inscrito por Todos por el Perú y que, bueno, va a depender de las elecciones internas, de la militancia de su partido, si finalmente es el candidato a las elecciones presidenciales. Pero él habla de consensos y él habla de formar un frente con otras agrupaciones políticas. Dice que ya ha conversado con Patria Segura y el PPC. ¿Qué le parece esta alianza o eventual alianza? Bueno, tenemos 24 partidos inscritos. Tener 24 candidaturas sería realmente una locura, sería muy difícil para el electorado el poder diferenciar entre las propuestas de estos 24 candidatos. Así que ojalá que haya alianza y que haya alianzas que congreguen 3, 4, 5 partidos y entonces se reduzca el número de candidaturas. Hay que tener en cuenta que los candidatos tienen que ser seleccionados por un mecanismo de elecciones primarias cerradas que involucre a sus afiliados, ya sea de manera directa o a través de sus delegados. Entonces, quizá las alianzas van a encontrar en este mecanismo un mecanismo para seleccionar sus candidatos. Es decir, si por ejemplo hay 3 partidos en la misma alianza, y cada partido tiene un candidato, si esto se pudiera definir en un comicio interno, sería estupendo, pero también hay que tener la previsión de que muchas veces estas alianzas se hacen sobre la base de un candidato fijo y entonces la elección ya no cumple sino un rol básicamente ratificatorio. Pero para eso habrá que esperar hasta el mes de noviembre o diciembre, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, además de esos dos perfiles de los que hemos hablado, como George Forsyth, el señor Sillones, se suman Hernando de Soto, está el señor Roque Benavides, que se ha inscrito al APRA, pero en general son perfiles bastante similares, ¿no? Son hombres ligados al sector empresarial, adultos no tan jóvenes, a excepción del señor Forsyth. ¿Están como en la misma línea? ¿Qué le parece? Los que ha mencionado, sin duda. También hay probablemente 2 mujeres con posibilidades de candidatear, Keiko Fujimori y Verónica Mendoza, y no sabemos si habrá otras opciones en lisa. Yo creo que todavía es muy pronto como para pensar en cuál será la boleta que enfrentaremos en abril del próximo año y que las cosas se irán definiendo de aquí a fin de año. Lo que sí va a estar definido más o menos es el espacio en el que van a jugar cada uno de los potenciales candidatos, porque si no se han inscrito en un partido hasta el 30 de septiembre no pueden candidatear por ningún partido, no pueden candidatear en la práctica, porque si no son parte de un partido no pueden candidatear, ¿no? De acuerdo, y eso lo sabremos ya en menos de una semana. Ahora, me llamaba la atención, estábamos revisando hace algunos minutos los resultados de una encuesta de Ipsos sobre, y le consultaban a las personas si todavía se mantiene la pandemia hasta abril del próximo año, ¿irías a votar? Y más del 40% respondía que no. Y me preguntaba si esto respondía a personas que tienen la intención de cuidarse, de evitar estar en lugares con mucha aglomeración, o al desinterés en la clase política, que simplemente las elecciones no representan ningún tipo de interés o de esperanzas a futuro. ¿Cuál es su impresión? Probablemente sea una mezcla de las dos cosas, ¿no? Porque si es que el interés fuera muy elevado y la gente siente que tiene algo que decidir aún con pandemia, probablemente habría más disposición a ir. Si además de la enfermedad existe poco interés en la elección, pues podría incrementarse el ausentismo. Yo creo que el principal reto que tiene la OMPE es garantizar elecciones seguras, es decir, que en el proceso de votación no hay riesgo de contagio, y eso se puede lograr porque es posible establecer protocolos, establecer medidas sanitarias, tener locales abiertos, muy ventilados, sin que haya un contacto cercano con los materiales entre mano y mano, y ese tipo de cosas se van a ir aprendiendo. Además, hay que tener en cuenta que más de 60 países han postergado sus elecciones en los últimos meses, pero muchos de ellos ya las empiezan a realizar. Se realizaron elecciones en julio en Dominicana, en octubre se van a realizar elecciones en Brasil y en Chile.
una consulta popular en Chile y elecciones presidenciales, perdón, no he dicho mal en Brasil, quiero decir Bolivia. En Bolivia. En octubre se harán elecciones presidenciales en Bolivia y una consulta popular en Chile. También se harán elecciones en Brasil a fin de año. De otra naturaleza, no son elecciones presidenciales, pero va a haber una serie de comicios en Ecuador el 7 de febrero del próximo año, antes de nuestra elección. Y supongo que la OMPE y el jurado aprenderán mucho de esos procesos electorales para garantizar protocolos sanitarios y darle a la gente la confianza de que puede ir a votar. Muy al inicio de la enfermedad, Corea del Sur hizo una elección en las condiciones más difíciles de la enfermedad y sin embargo fue una elección muy exitosa con mucha participación porque logró demostrarle a las personas que había condiciones seguras para ir a la votación y efectivamente la votación no generó un proceso de contagio. Entonces dependerá de lo que la OMPE haga y de la capacidad que tenga de convencer a la gente de que hay que ir a votar, el disminuir el ausentismo el día de la elección. De acuerdo, porque además el ausentismo en las últimas elecciones en nuestro país ha ido en aumento y eso responde también a la falta de interés. Muchísimas gracias, señor Medina, por habernos acompañado esta noche en Las Claves del Día. Un gusto. Muy bien, vamos a ver entonces cómo avanza en los últimos días. Ya tienen solo hasta finales del mes de septiembre, hasta el 30 de ese mes, para los partidos pues inscribir a las personas que consideren pueden formar parte de una lista de candidatos hacia la presidencia y por supuesto también hacia el Parlamento de cara a las elecciones generales programadas para abril del próximo año.